Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video con tu profe de geografía, el Commander. Hoy vamos a hablar de biomas. Abajo en la descripción tienen una serie de preguntas que le va a servir como guía de lectura. No solo por si tenés algún examen, sino como para ir estudiando un poquito. ¿Pero qué es un bioma? Bueno, un bioma es un super ecosistema. Hay muchos biomas distribuidos en el mundo, pero muchos se repiten. Cuando hablemos de bioma también hablamos de biodiversidad. Esta biodiversidad va a estar dada y va a tener una característica en relación al lugar. Es decir, al relieve, al tipo de suelo, al clima. No es lo mismo estar a la altura de la montaña que a la vera de un lago o dentro de un lago o en una zona pantanosa o en lugares donde el clima es más lluvioso o menos lluvioso, con menos precipitaciones o con mayor temperatura, menor temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertos biomas que tienen una característica muy particular, son muy especiales. Las especies que viven en ese bioma no se encuentran en otros lugares del mundo. Pensemos en la película Río, la de Disney y Pixar, donde la película trata acerca del tráfico de especies exóticas. Bueno, eso pasa y es uno de los grandes negocios del mundo, junto a la trata de personas, la venta de drogas, la venta de armas. Esas especies que se desarrollan en un solo lugar y es imposible que se desarrollen en otra, se llaman especies endémicas. Es decir, especies que solamente se desarrollan y se reproducen y pueden llevar una vida en un lugar determinado. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo en riesgo esa biodiversidad? ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacemos en la sociedad es destruir ciertos lugares para construir casas o extraer los recursos o construir represas. Bueno, todo el tiempo hacemos un impacto sobre el espacio. Bueno, eso pone en riesgo la biodiversidad. Hace algunos años, cuando se pusieron luces en las cataratas, bueno, se sabía que se iba a romper un poco ese ecosistema, ese bioma que es típico en las cataratas del Iguazú. Ahora, yo lo pongo en riesgo a ese bioma, pero resulta que hay, no sé, animales que si los saco de acá y los llevo para otro lado, van a vivir tranquilamente. Obviamente que lo mejor sería respetar su hábitat. Pero si yo lo muevo a otro lado, puede vivir igual. Hay otras especies que no, que si las saco de su hábitat desaparecen. ¿Por qué? Porque en ese otro bioma va a haber otro tipo de depredadores, va a haber cuestiones y factores que no van a favorecer su desarrollo. Por lo tanto, si yo altero la biodiversidad, mejor dicho, si yo altero las características ambientales para que se desarrolle esta biodiversidad, más si es endémica, lo que pongo en riesgo es la extinción de esa especie. Y se han extinguido una gran cantidad de especies en lo largo del tiempo y este tiempo que nosotros estamos sobre la Tierra, que en definitiva es muy pequeñito en toda la historia del mundo, pero es mucho el impacto que hemos hecho como sociedad, nosotros los seres humanos. Bueno, la siguiente pregunta sería ¿qué factores están poniendo en riesgo la biodiversidad? Un poco se los comentaba, que es el impacto humano sobre el espacio, el uso del espacio para cosas que no tengan que ver con esta lógica natural que tiene la Tierra. Por otro lado, tenemos el fenómeno del cambio climático. Sepamos que a mediados del siglo XIX la temperatura global apenas pasaba los 14 grados centígrados y hoy ya supera los 15 grados centígrados. En tan solo un siglo esa temperatura aumentó 1 grado. Uno puede decir es poquito, no, es un montón, porque el mundo tiene un equilibrio y la biodiversidad está relacionada con ese equilibrio. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos que son como los más importantes a la hora de poner en riesgo la biodiversidad: el cambio climático y el uso del espacio por parte de los seres humanos. Hay países que recurrieron al uso de bosques artificiales, bosques implantados, es decir, yo talo un bosque natural y después vuelvo a sembrar como para que no se pierda esa cantidad de árboles. Pero hay un problema: los bosques naturales no es que van seleccionando un tipo de especie de árboles. Hay un montón de especies de árboles y no gran cantidad de una sola cosa, sino poquita cantidad de un montón de especies de árboles diferentes. Cuando un bosque es implantado, ¿qué hace el ser humano? Compra un montón de semillas, las tira, inclusive uno puede ver un bosque implantado, todos los árboles en fila, todos los árboles de la misma especie, y después, cuando vos querés producir madera,
tenés una gran cantidad de una misma especie, por lo tanto es mucho más redituable. Y muchas veces pasa que se talan árboles, se deforesta, porque esos árboles, como no hay gran cantidad de una poca especie, sino hay poca cantidad de muchas especies, uno no puede sacar un rendimiento económico. Entonces conviene cortar todo, hacer leña una sola vez o madera y sembrar o destinarlo para el pastoreo. Eso deja mucho más dinero. Por lo tanto es un riesgo, ¿no? Pensar todo en términos monetarios. Esa es la gran diferencia entre un bosque implantado y un bosque natural. El implantado te vas a dar cuenta porque son todas la misma especie, están todos en filita como si fueran chicos de colegio, y el natural no respeta ninguna línea, sino que crece a donde cae la semilla y le dio el sol y le a un suelo particular y una semilla particular de una especie en particular. A fin de evitar el deterioro, se llevaron a cabo una serie de nuevas construcciones que estas nosotros las conocemos como las áreas protegidas. En Argentina hay un montón de parques naturales, parques nacionales, perdón, y también hay reservas naturales, áreas que ningún ser humano puede tener acceso, o áreas donde vos no podés pescar, no podés cazar, sí podés visitar como turista. Hay como áreas, inclusive dentro de los parques nacionales hay áreas donde los seres humanos no pueden ir o simplemente pueden ir, estar un rato, pero no puedes dejar un papelito tirado porque se cuida mucho ese bioma. Estas son las áreas protegidas que nosotros conocemos. Yo conozco el Parque Nacional Los Glaciares, tuve la suerte de hacer trekking arriba del glaciar Prieto Moreno, una de las experiencias más lindas de mi vida. Lo hice con mi esposa, estábamos de luna de miel allá en el Calafate. Otro parque nacional que conocí es el Parque Nacional Los Cardones, se encuentra en Salta, es un lugar muy lindo y los cardones es una madera que utilizaron mucho los pueblos originarios, inclusive en la época de la conquista también se utilizaron y tarda muchos años en que ese cardón se pueda transformar en madera. Es una experiencia muy linda, tanto desde lo visual como desde lo cultural, lo que uno siente al estar en toda esa zona. También conozco el Parque Nacional Los Palmares, en Entre Ríos, muy lindo, muy lindo. La verdad que también todos los parques nacionales deben ser lindos. Pero bueno, estos son los únicos 3 que conozco y que se los puedo recomendar. En América Latina, el país con más parques nacionales es Brasil. Así bueno, una gran extensión y una gran biodiversidad, toda esa selva amazónica que bueno, la comparte con otros países. Ahora vamos a ir sobre esa pregunta. Bueno, ¿qué países comparten el Amazonas? Bueno, son 9 países. Bueno, la mayor cantidad de territorio en el Amazonas lo tiene Brasil, indudablemente. Uno habla de Amazonas, habla de Brasil. Pero también Bolivia, Perú, ya voy 3, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam. Tengo un 10. Espero que vos también te lo guardes. Y después una cosita que me gusta comentar siempre es esta cosa que tiene Canadá. Canadá es un país que se desarrolló mucho al amparo de la tala, la producción de madera. Pero tiene una política muy importante a la hora de implantar de nuevo especies. Vuelvo a decir, esta diferencia entre el bosque implantado y bosque natural, bueno, hay una diferencia, pero peor es nada. Como me gusta escuchar por ahí una frase de Confucio, que dice, mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Bueno, las cosas están mal y no me voy a conformar con eso. Las puedo cambiar y yo no voy a poder cambiar todo, pero prefiero cambiar un poquitito, mostrar algo nuevo como para decir, bueno, hay una luz de esperanza. Bueno, espero que les haya gustado el video, eso es todo. Hoy no hay chiste, no hay remate, no hay nada de eso, así que me queda solamente saludarlos. Shalom.